Cuando todo estaba oscuro y yo no veía nada, fue cuando tú apareciste, ya no me sentí apagada. Vi tus manos en mi vida y vi tus pasos en mi andar, y así fue como yo quise de tu mano caminar. Eres tú a quien yo quiero seguir, para ti he decidido vivir. Tú apareciste para llenarme de colores, para darme de tus fuerzas y quitarme los dolores. Tú apareciste cuando yo necesitaba de alguien que me diera aliento, de alguien que no me fallara. Te apareciste y me diste todo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que estemos dispuestos ya para este tiempo, para el devocional del día de hoy, seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Así que le invito a que se pueda poner de pie, a que pueda ponerse en una posición correcta para escuchar la palabra que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Así que vamos a empezar orando, y entonces le invito a que pueda cerrar sus ojos y tomar este tiempo, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias, papá, en esta mañana, Señor, por este nuevo día, Dios, que tú nos has permitido tener. Señor, te pedimos, Dios, que en este tiempo tú, Señor, nos puedas, Dios, permitir, Señor, tener una mente abierta, un corazón dispuesto, Señor, a aprender lo que tú nos quieres enseñar este día, Señor. Lo que tú, Dios, quieres hablar a nuestros corazones, Señor, y lo que tú has dispuesto, Señor, que en este tiempo es necesario escuchar, recordar, Señor, de tu palabra. Padre, yo me hago a un lado en esta mañana, Señor, y te pido, Dios, que sean tus palabras, Señor, que sea, Dios, tu misma presencia, Señor, la que en cada hermano, Señor, pueda hablar en este tiempo, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú utilices mi vida, Señor, para, Dios, quizá comunicar, Señor, e indicar, Dios, la palabra que tú nos quieres hablar en este tiempo, Señor. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que cada día, Dios, es necesario aprender, es necesario, Señor, recordar las promesas y cada una de las cosas que tú nos has dejado, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, gracias por la oportunidad y bendecimos de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Dios, y amén. ¿Sí? Así que, mi hermano, le invito, ¿verdad?, a que en esta mañana podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Sí, esta mañana vamos a centrar nuestro estudio, ¿verdad?, en el libro de Nehemías, el capítulo 1. Y voy a dar lectura en favor de usted. El libro de Nehemías en el capítulo 1 nos dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20. Estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y lloré al Dios del cielo. Les dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones.
Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. ¿Verdad? Esta es una de las expresiones, ¿verdad? O de una noticia que Nehemías acababa de recibir acerca del pueblo que se encontraba en Jerusalén. Aquí Jerusalén se encontraba aún todavía destruido y el pueblo, la gente que vivía ahí, estaba pasando calamidades. No la estaba pasando tan bien. Y en lo que me quiero enfocar básicamente en el tema del día de hoy es en la parte que nos dice, ¿verdad? El versículo 4, cuando nos dice, al escuchar esto me senté a llorar. Nehemías, ¿verdad? Dice, tiene una expresión muy clara, ¿verdad? Quizá de dolor y dice, al escuchar esto me senté a llorar. Y es que quizá, ¿verdad? Nehemías debía haber amado mucho a este pueblo de Jerusalén. Porque si usted se pone a pensar, ¿verdad? El llanto, aún una tristeza tan fuerte que nace de nuestro corazón, solo nace cuando en realidad sentimos el dolor así tan fuerte, en este caso, ¿verdad? Por una persona ajena. Por cualquier persona, por un amigo, por un familiar, por un vecino, ¿verdad? Por cualquier persona. Entonces, al leer esto, ¿verdad? Yo puedo entender que Nehemías sentía mucho amor por ellos. Seguido de esto, ¿verdad? Nehemías dice, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Enseguida de esto, ¿verdad? Entonces, luego que Nehemías se entristeció al escuchar esto, él hace algo de inmediato, ¿verdad? Lo relata, dice, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y es aquí, ¿verdad? Lo importante o en lo que quiero enfocar mi mensaje el día de hoy. La expresión o lo primero que hace Nehemías, ¿verdad? Luego de entristecer su corazón es orar, ¿sí? Y yo le invito a que usted en este momento, ¿verdad? Usted pueda recordar quizá alguna situación en la que usted vivió similar a Nehemías. Quizás sí, no con esta similitud, ¿verdad? Del pueblo de Jerusalén y el pueblo que estaba ahí, que le estaba pasando mal. Pero sí, ¿verdad? Creo que no es muy ajeno que usted y yo podamos haber estado en la situación de que en algún momento un amigo, un familiar, ¿verdad? Alguien cercano pudo acercarse y tener la confianza, abrir su corazón y contarle algo que le entristecía mucho, ¿verdad? Algún dolor, no yéndonos muy lejos quizá de la realidad que vivimos, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, quizá, ¿verdad? La limitación del recurso económico, quizá toda la situación que ha acarreado, ¿verdad? Que aún personas creyentes hayan desistido de la fe. Yo que sé, muchas situaciones adversas que quizá la gente está viviendo ahora mismo. Cuando usted escucha, ¿verdad? Algo como eso, usted creo que, al igual que yo, ¿verdad? Creo que nuestro corazón se entristece. ¿Por qué? Porque son personas que quizá queremos mucho, ¿verdad? Un familiar, alguien aún que por sangre es cercano a nosotros, ¿verdad? Y verle triste, verle mal, claro que nos va a entristecer a nosotros también. Pero de la misma manera, ¿verdad? Quizá un amigo, quizá alguien que no tiene, que nuestra familia no es. Pero quizá a quien amamos mucho y a quien nos duele, ¿verdad? La situación complicada que esté pasando. Entonces, ¿verdad? Si escuchamos una noticia mala, una noticia no tan buena o una circunstancia no tan buena que está atravesando esta persona, nuestro corazón se va a entristecer. Y es la misma actitud, ¿verdad? O el mismo sentimiento que quizá Nehemías experimentó en esta historia que nos relata la Biblia. Pero seguido de esto, ¿verdad? Viene una acción inmediata y es el sacrificio que Nehemías toma en pro de contribuir, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia nuevamente de este pueblo. Dice, ¿verdad? Nos dice, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo, ¿verdad? Enseguida de esto entonces Nehemías, ¿verdad? Entristece su corazón, pero enseguida él retoma, ¿verdad? El significado que para él tenía, ¿verdad? Creer en el Dios del cielo y dice entonces oré.
¿verdad? Él ora al Señor y en esa oración entonces al Señor, Él respalda, ¿verdad? Ese dolor o acompaña ese dolor que sentía por lo mal que le estaba pasando a este pueblo. Luego, ¿verdad? Nos dice, y hace una oración muy profunda, ¿verdad? Que nos dice en el versículo 6, dice, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel, ¿verdad? Esto nos lleva también a pensar, ¿verdad? Que no fue solo el momento en el que quizá Nehemías, cuando supo de la noticia, él dijo, ay, sí, pobrecitos, la están pasando mal, vamos a hacer una oración. Y no con eso estoy desmereciendo el poder de la oración que quizá haya de ese momento. No, para nada. Pero sí, ¿verdad? La constancia de la oración por esa causa. Porque como nos dice, ¿verdad? Nos dice, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo. ¿Sí? Entonces no se trató solo de un dolor y de una oración y que llegaba hasta ahí. No. Se trató, ¿verdad? De un corazón entristecido que tuvo una acción de inmediato, que fue orar, pero que no se detuvo ahí, sino que continuó, que persistió, ¿verdad? Y que como nos dice, día y noche oró. Esa es la actitud que nosotros debemos tener ahora, ¿verdad? En primera instancia, sí, orar, porque usted y yo sabemos que la oración puede hacer mucho. Aún en la oración nosotros vamos a encontrar la respuesta para quizá la actitud o el paso siguiente que nosotros debemos tomar. ¿Por qué? Porque necesitamos la sabiduría de Dios para actuar, porque si no nos vamos a equivocar, si no quizá vamos a hacer algo que en ese momento no se debía hacer. ¿Sí? Luego nos dice, ¿verdad? Dice, seguido de esto, luego en la oración o el proceso, ¿verdad? Que Nehemías estaba pasando, dice, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Enseguida de esto, ¿verdad? Quizá enseguida de la oración de clamor que Nehemías pudo hacer por este pueblo, él presenta, ¿verdad? En su condición de pecado, la de él, la de su familia y la del pueblo, ¿sí? Y es que es importante y nosotros sabemos, ¿verdad? Que para acercarnos donde el Señor y que para que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones, nosotros debemos acercarnos, ¿verdad? Primero presentarnos tal cual somos, imperfectos, con las cosas todavía que aún tenemos que cambiar, con errores que aún tenemos, con el pecado que aún, ¿verdad? A veces viene a nuestra vida y quiere como quedarse ahí, pero nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y acercarnos al Señor en oración y confesarlos. La palabra nos dice, ¿verdad? Que si llegamos donde el Señor y confesamos nuestros pecados, Él dice que nos perdonará, ¿verdad? Entonces es la actitud que Nehemías toma aún en este momento de interceder por su pueblo. Él intercede, sí, pero reconoce también muchas de las cosas que quizá en ese momento estaban mal. Luego, ¿verdad? Nos dice, recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré. Miren, otro punto, ¿verdad? Quizá en esta secuencia de la actitud o del proceso que estaba viviendo Nehemías después de esta noticia. Nehemías recuerda una promesa. Nehemías recuerda una promesa que Dios había hecho. Y qué importante, mire, que en medio de que quizá, ¿verdad?, nosotros podamos asemejar esta historia bíblica que estamos tratando con alguna de las circunstancias o momentos que ahora mismo quizá podemos estar pasando, cuáles o cómo estamos aprendiendo qué es lo que debemos hacer. Se entristece nuestro corazón, actuamos de inmediato orando al Señor, pedimos perdón porque aún sabemos que es necesario hacerlo para que Dios escuche nuestra oración y también recordamos las promesas que Dios ha hecho. Y es que usted y yo sabemos, ¿verdad?, que las promesas que Dios un día nos dio se van a cumplir. Pueda que aún, ¿verdad?, el resultado o la respuesta que Nehemías, ¿verdad?, necesitaba que se dé para el pueblo, quizá él la anhelaba pronto. Él la quería pronto, así como usted y yo, ¿verdad? Cuando oramos, quizá nos desesperamos porque parece que no hay respuesta, parece que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero enseguida de eso, mire cómo nos relata esta historia. Nehemías recuerda una promesa.
Y es que las promesas de Dios se van a cumplir. Quizá no de la manera que nosotros queramos, quizá no en el tiempo que nosotros esperemos, pero Dios cumple sus promesas. Es necesario, ¿verdad?, entender entonces que aún en medio del proceso que se puede estar dando, la promesa está ahí, pero hay cosas que Dios debe trabajar en medio de ello. Quizá, ¿verdad?, nosotros podemos entender que quizá lo que estaba atravesando, ¿verdad?, este pueblo de Jerusalén era necesario para que ellos reconozcan nuevamente a Dios, o aún, ¿verdad?, Dios estaba haciendo algo que quizá aparentemente en ese momento no se veía, que ellos quizá no entendían, pero Dios estaba trabajando, ¿sí? Luego de eso, ¿verdad?, nos dice, luego de la promesa que aún Nehemías recuerda, él dice, ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Mire, algo que también me llamaba la atención, ¿verdad?, cuando leía esto, y es que Nehemías intercede, ¿verdad?, por justo lo que dice aquí, somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Nehemías no estaba intercediendo, ¿verdad?, por alguien que no conocía del Señor, por alguien que no sabía quién era el Dios de Israel. Nehemías estaba intercediendo por el pueblo que le conocía, por el pueblo que sabía quién era el Dios de Israel, el Dios que había librado, ¿verdad?, y de la mano de Moisés al pueblo. Él sabía quién era y hace esta oración aún por ellos. Quizá yo pueda entender, ¿verdad? Y no sé, el pueblo, ¿verdad? Este pueblo se había olvidado quizá de Dios, había dejado de lado algunas cosas, y todo esto, ¿verdad?, conllevó a que estuvieran pasando la situación difícil que ellos estaban pasando. Y como había dicho, ¿verdad?, en un inicio, ¿cuántos de ustedes, al igual que yo, no podemos identificarnos con esta situación? ¿Cuántos a veces no hemos escuchado de amigos que están pasando momentos muy, muy complicados? Y aquí la pregunta entonces es, ¿qué estamos haciendo por eso, verdad? ¿Qué estamos haciendo por esas familias que ahora mismo están en situaciones complicadas, ya sea por en diferentes áreas? En el área económica, porque han sido porque muchos de ellos han perdido sus trabajos, han sido acortadas sus jornadas de trabajo, y eso ha traído, ¿verdad?, una disminución de ingresos en casa, ¿verdad? Aún por enfermedades que en este tiempo, ¿verdad?, como que han venido a levantarse, yo que sé, algunas situaciones aún emocionales complicadas en las familias, problemas que muchas de las veces las familias no experimentaron sino hasta ahora en este tiempo. Sí, son muchas, y si quisiéramos mencionarlas, ¿verdad? Yo por dar un par de ejemplos he mencionado algunas, pero son algunas que podríamos mencionar. Para ello, entonces, ¿verdad?, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tomar? Yo creo que con quizá el desmenuzar, ¿verdad?, esta historia bíblica, hemos podido identificar algunas de estas acciones que son necesarias que nosotros tomemos en este tiempo, principalmente la oración. Sí, hemos escuchado muchas veces quizá y ya se nos haga como que tan metódico, ¿no? Es que la oración y la oración y la oración. Pero es que mire, la oración, en realidad, la oración es lo primero que nosotros debemos tomar. ¿Por qué? Porque en la oración nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que Dios quiere mostrarnos incluso. Porque si no, usted y yo sabemos, ¿verdad?, que no existen casualidades para Dios. Y si aún entonces esta persona ha decidido que yo sea parte al contarme, ¿verdad?, al abrir su corazón y poder saber de esta situación complicada que está pasando, entonces es porque yo también necesito hacer algo. Quizá Dios quiere enseñarme a mí también algo del proceso que está viviendo esta familia. Mira, el poder de la oración no debe ser subestimado. En Santiago, el capítulo 5, el versículo 16-18 nos hace una declaración y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y mire un ejemplo, ¿no?, de Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Dios definitivamente escucha las oraciones, responde a las oraciones y se mueve en respuesta de las oraciones, ¿sí? Cuando nosotros podemos, ¿verdad?, escuchar cosas como estas, nosotros debemos entender o mejor dicho, debemos darle la importancia que tiene como tal la oración, ¿sí? Debemos entender, ¿verdad?, que en la oración lo que vamos a hacer es simplemente, o no simplemente, sino la gran respuesta de la oración es de escuchar la voz de Dios para lo que nosotros estamos clamando, ¿verdad? En este caso, intercediendo, ¿verdad?, por problemas, intercediendo por situaciones complicadas que están viviendo otras personas. Como yo les había podido decir, ¿verdad? Qué dolor tan grande habrá sentido Nehemías al enterarse de lo mal que estaba pasando este pueblo, que dice que se puso a llorar. Yo no sé si usted, ¿verdad?, en alguna ocasión cuando le han comentado o usted ha podido escuchar de alguna persona, quizá no tan cercana a usted, de algo complicado que está atravesando, de algún momento difícil, si usted se pusiera a llorar así, de la misma manera que Nehemías lo hizo. Y de la misma manera en esa actitud de oración y de persistir y de insistir con el Señor para que Él tenga misericordia. No sabemos, solo usted puede responder a esa pregunta, ¿verdad? Si ese dolor que usted quizá naciera en su corazón sería un dolor semejante al que Nehemías sintió en ese momento. Y mire, dice, la Biblia nos urge en este sentido, ¿verdad? En Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? El poder reside en el Dios a quien oramos. Claro, porque no somos nosotros. Nosotros podemos orar, ¿verdad? Podemos orar y podemos orar y podemos orar, pero nosotros debemos entender que no es nuestra oración, es el poder de Dios obrando a través de esa oración. ¿Sí? En Juan, el capítulo 5, el versículo 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios responde a las peticiones que están de acuerdo con su voluntad. Su respuesta no siempre sí, pero siempre es nuestro mejor interés. Lo que le había dicho, ¿verdad? Nosotros quizá en la oración, cuando aún estamos persistentes en la oración y anhelamos algo, nosotros indudablemente vamos a tener una respuesta. Quizás sí la respuesta que no anhelamos en ese momento, porque sabemos que los planes de Dios no son nuestros planes y que aún Dios en medio de quizá de la dificultad o de la adversidad que se esté atravesando, Dios tiene los planes perfectos. Él sabe lo que viene, ¿verdad?, después de cada circunstancia que tenemos que atravesar. Dice, la ayuda de Dios a través del poder de la oración está disponible para toda clase de pedidos y asuntos. En Filipenses del capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es que mire, no hay cosa que nosotros no podamos encontrar respuesta en Dios si no es orando, si no es pidiéndole que nos dé claridad, que nos muestre quizá cosas que nosotros no las vemos. En este caso, ¿verdad? Quizá Dios tenía un propósito aún con el proceso que el pueblo de Jerusalén estaba pasando, pero la oración de Nehemías estuvo ahí, persistente. En este caso, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de una oración intercesora, ¿sí? Una oración intercesora que nos pone a nosotros, primero nos compromete con el dolor de la otra persona y eso nos lleva a hacer algo. Y en ese orar, entonces, es orar intercediendo por otras personas. Y mire, dice, ¿qué es una oración intercesora? Dice que es una oración santa, creyente y perseverante por la cual uno intercede con Dios a favor de otros que desesperadamente necesitan la intervención de Dios. Jesucristo es nuestro modelo para la oración intercesora. Dice, por la sangre de Jesús nos podemos acercar a Dios con confianza y sin timidez. Y es que Jesús fue nuestro intercesor mientras estuvo aquí en la tierra.
Oró por aquellos que estuvieron enfermos y poseídos por demonios. Oró por sus discípulos, también oró por ti y por mí cuando intercedió por todos los que creían en él, ¿verdad? Jesús es la muestra clara de que nosotros somos llamados, ¿verdad? A que esos dolores de los demás se conviertan en nuestros, a orar, interceder. Y si aún, ¿verdad?, nosotros queremos hacer algo más, un pasito más, aún en la oración nosotros vamos a encontrar la respuesta para qué es lo que debemos hacer, para no equivocarnos, porque muchas veces, ¿verdad?, yo puedo entender o puedo creer que Nehemías, ¿verdad?, al contrario, quizá de cuando escuchó esta noticia, él pudo haber hecho algo. Dice que él llegó con su hermano y con algunos más. Entonces yo qué sé, él pudo entristecerse, sí, pero luego él pudo haber dicho, y vamos y hagamos algo, y es que tenemos que hacer, vamos a ver a la gente, yo qué sé, cualquier situación de esas. Pero no era lo que él, precisamente quizá no era lo que él en ese momento tenía que hacer, no, para nada. Él dice que se entristeció y oró. Y yo creo, ¿verdad?, que Dios, aún en medio de esas oraciones, Él le dio una respuesta para lo que venía después. Es lo que nos puede pasar a nosotros. A veces quizá cuando escuchamos noticias así como que nos estremecen tanto, nosotros queremos ayudar. Y no digo que esté mal ayudar, pero aún en la oración vamos a encontrar la sabiduría necesaria para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Así que espero que esta palabra, ¿verdad?, haya hablado a su corazón. Que Dios haya hablado esta mañana a su corazón y que entonces podamos poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Que tengamos una actitud así como la de Nehemías, de orar por, en este caso, no, Nehemías oraba por su pueblo. En este caso que nosotros seamos de esos Nehemías, que oremos por los otros, ¿sí? Así que le invito a que podamos orar en este tiempo para despedir. Sí, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en este día, Señor, porque tú, Señor, una vez más has hablado a nuestros corazones. Señor, quizá hemos escuchado muchas veces de la oración, nos han hablado mucho de la oración, Señor. Pero Dios, yo creo, Señor, que si tú, Dios, en este tiempo, Señor, una vez más nos quieres recordar, Señor, lo importante de este hábito espiritual, Señor, es porque, Señor, tú nos quieres llevar a algo más, Señor. Dios, es porque tú necesitas, Dios, que tu pueblo te busque ahí, Señor, en los secretos, Señor, para que tú puedas mostrarnos, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros, con tu iglesia, con tus hijos, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra en este tiempo, Señor. Estoy segura, Dios, que tú obrarás a través de ella, Señor, que has redarguido a nuestros corazones, Dios, que has hablado a nuestras mentes, a nuestras vidas, Señor, y que Dios podamos poner por obra esta palabra, Señor. Que Dios, antes de que quizá nazca el impulso del actuar de nuestra carne, sea, Señor, tu Espíritu llamándonos a hacer, Señor, lo primero, y es orar. Señor, orar, pedirte a ti que nos des la sabiduría, que nos enseñes aún lo que tenemos que hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra que tú has traído para nosotros en este día, Señor. Bendice a mis hermanos en este día. Bendícelos, Señor, y que cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra, Señor, podamos entender entonces lo importante que es buscarte. Lo importante, Señor, que es clamar. Y lo importante, Señor, que es interceder aún por los otros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les mando un abrazo grande y que tengan un día maravilloso. Cuando todo estaba oscuro y yo no veía nada, fue cuando tú apareciste, cuando mi luz se apagaba. Vi tus manos en mi vida y vi tus pasos en mi andar. Así fue como yo quise de tu mano caminar. Eres tú a quien yo quiero seguir.